Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la sustanciación del juicio de amparo. Nuestro equipo se llama Búhos y está conformado por Claudia Ruth Alvarado Hernández, su servidor Yusef Daniel Ortiz Alcántara y mi compañera María Guadalupe Arellano Jaramillo. Para empezar, vamos a hablar acerca de qué es la sustanciación del juicio de amparo y bueno, tenemos directo o indirecto que principia con la prestación de la demanda y concluye con la sentencia final que se da en el amparo por medio del juez. Y además vamos a ver algunas ciertas partes de este juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio jurídico de protección o tutela de la constitucionalidad y que tiene como finalidad la protección de las garantías del gobernado. Y pues hay dos tipos de amparo, que es el directo e el indirecto. Se dice que el objeto, que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas los derechos humanos y las garantías individuales establecidas en la Constitución. Busca proteger de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas cuando violen dichas garantías. ¿Por qué procede el amparo contra leyes? En este caso es por el principio de supremacía constitucional en el artículo 133, que se refiere a que ninguna ley puede ser válida si sus normas violan algún derecho contemplado dentro de esta Constitución. Las partes en el juicio de amparo son el agraviado o quejoso, que son los sujetos en contra de quien se va a decidir un derecho. También está la autoridad responsable, que son los órganos del Estado del cual emanan los actos que se reclaman por el quejoso. Puede también haber un tercero interesado, que es la persona que se ha visto favorecida por el acto de autoridad reclamado por el quejoso y que en tal virtud tiene interés en la subsistencia del mismo. También va a estar el Ministerio Público Federal, que podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señale esta ley. Las partes en el juicio del amparo. Principio de instancia de parte. El juicio de amparo solo podrá iniciar mediante el ejercicio de la acción a petición de la parte. Excluye la forma oficiosa. Está fundamentado en el artículo 107, fracción 1 constitucional. El principio de agravio personal y directo. Este establece que la persona que promueve el juicio de amparo debe de ser aquella que ha sufrido la violación a sus derechos fundamentales. Está en el artículo 107, fracción 1 constitucional. El juicio seguirá siempre a instancia de parte agraviada. El principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo solo procederá contra actos definitivos, aquellos respecto de los cuales no hay juicio, recurso o medio ordinario de defensa, susceptible del revocado, anularlo o modificarlo. Esto está en el artículo 107, fracción 3, inciso A y fracción 4 constitucional y ley de amparo del artículo 73. El principio de estricto derecho. El juez debe estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación. Esto está en el artículo 76 bis de la ley del amparo. El principio de la relatividad de la sentencia limita el afecto de la sentencia de amparo al quejoso, de manera que quien no haya promovido no podrá beneficiarse con la declaración de institucionalidad del acto reclamado. Esto está en el artículo 76 de la ley de amparo. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del amparo directo, que es un medio de control de constitucionalidad para actos de autoridad, es decir, contra resoluciones judiciales que por regla general se van a realizar en una instancia. Por esta razón se le conoce como uniinstancional y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a juicios dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo
ya sea que las violaciones se comentan en ellos o sean cometidas durante el procedimiento y que afecte lo trascendido al resultado del fallo. También contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción primera del artículo 89 y reglamentos de las leyes locales expedidas por los gobernadores de los estados y otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia. Los requisitos de la demanda de amparo indirecto, según el artículo 108 de la Ley de Amparo, deberá formularse por escrito o por medios electrónicos. En los casos en que la ley lo autorice, en la que se expresará el nombre y el domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. También el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no lo conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. También la autoridad o autoridades responsables en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. Incluirá también en el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación. El quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. También la norma general, acto u omisión que cada autoridad se reclame, así como bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. También los preceptos que, conforme el artículo 1 de la ley de amparo, protejan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 2 del artículo 1 de la ley de amparo, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada a la Ciudad de México que haya sido invadida por la autoridad federal. Si el amparo se promueve con apoyo en la fracción 3 de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República, que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. Y también, por último, va a contener los conceptos de violación. Bien, el amparo indirecto procede en sentencias o resoluciones dentro o fuera del juicio que no son definitivas o que produzcan efectos de imposible reparación. Las instancias, tenemos la primera instancia que se tramita ante los jueces de distrito en consecuencia del ejercicio de la acción de amparo, y tenemos la segunda instancia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de distrito, y se da como consecuencia de la conformidad de algunas partes. La improcedencia en el juicio de amparo es la institución jurídica procesal en la que se desecha la demanda o se decreta el sobreseimiento sin resolver la cuestión controvertida constitucional planteada. Esto según el artículo 61 de la Ley de Amparo. La sustanciación del amparo indirecto, presentación de la demanda y el auto inicial. Si la demanda de amparo indirecto se presenta por escrito, esta debe de cumplir con los requisitos enunciados en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Si ésta enfrente a un caso de los enunciados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, bastará con que la demanda cumpla con los requisitos que menciona el artículo 109 de la misma ley. Este escrito de demanda debe ser exhibido con copias para cada una de las partes y con 2 copias más para el incidente de la suspensión del artículo 110 de la Ley de Amparo. Después de la presentación de la demanda, el juez emitirá un auto o resolución entre los tipos de resoluciones que puede emitir el juez. Al respecto, encontramos
el auto de impedimento, el auto de incompetencia, el auto de improcedencia, el auto de prevención o aclaración y el auto de admisión de la demanda del amparo. Admisión de la demanda, suspensión del acto reclamado y el informe justificado. En el supuesto de que el juez admita la demanda de amparo y dicte el respectivo auto, posteriormente procede solo para ciertos casos la suspensión del acto reclamado, que puede ser de oficio o a petición de parte, y la cual en el caso de la suspensión a petición de esta parte, este debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 128 de la Ley de Amparo. El juzgador resolverá si otorga o no la suspensión. Esta suspensión de oficio se otorga en el auto de admisión de la demanda. La suspensión a petición de parte se otorga o niega en la audiencia incidental y de igual manera el juzgador en el auto de admisión de la demanda solicitará a la autoridad responsable la rendición del informe justificado, que no representa otra cosa más que la exposición de los causales de improcedencia que estime la autoridad responsable y que opera en el caso particular. Celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional corresponde a la diligencia judicial en que las partes y el juez tienen comunicación directa con el objeto de presentar pruebas, admitirlas y ser desahogadas. Dentro de esta audiencia, después de la etapa probatoria, le sigue una etapa de alegatos para posteriormente dar lugar a la resolución que dicte el juzgador, es decir, la sentencia de amparo. Esta etapa es también conocida como el dictado de sentencia. Todo este procedimiento se encuentra fundamentado en el artículo 107, fracción 7 constitucional y en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Dicha audiencia debe ser celebrada dentro de los 30 días hábiles siguientes al día en que se decrete el auto de admisión de la demanda, tal como lo menciona el artículo 115 de la Ley de Amparo. La sustanciación del amparo indirecto. Se dice que pasando ahora a la sustanciación del amparo indirecto, su trámite podrá dividirse en dos partes, sabiendo que la demanda de amparo directo se presenta ante la autoridad responsable. La primera parte del trámite tiene lugar ante dicha autoridad, mientras que la segunda parte del trámite corresponde al trato correspondiente del mismo ante el Tribunal Colegiado del Circuito. Respecto al escrito de demanda, este debe cumplir con los requisitos enunciados en el artículo 175 de la Ley de Amparo. La demanda de amparo directo puede presentarse impresa o por medios electrónicos. Tenemos la presentación y el trámite de la demanda. Como se mencionó, la demanda de amparo directo debe presentarse ante la autoridad responsable, debiendo acompañarse junto con las copias necesarias para las partes correspondientes. Una vez dada a trámite la demanda, la autoridad responsable certificará al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso del acto reclamado, la fecha de presentación de la demanda y los días que mediaron entre ambas fechas. Y de igual manera, dicha autoridad responsable deberá correr traslado al tercero interesado en términos del artículo 178, fracción segunda de la Ley de Amparo. Es importante mencionar que en términos del artículo 178 se habla acerca del informe justificado, el cual deberá ser rendido por la autoridad responsable, acompañado de la demanda a los autos de juicio natural y a la constancia de traslado remitidos al Tribunal Colegiado de Circuito. La demanda y el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez turnada la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, será labor de su presidente estudiar la competencia de dicho tribunal ante el asunto presentado, así como la procedencia del amparo impetrado, o si la demanda es oscura, o bien, si admite la demanda, ordenar entonces notificar a las partes la formulación de sus alegatos, en un término no mayor a 15 días que se les da a las partes. En el amparo directo no es necesario que en el auto de admisión se ordene la rendición del informe justificado.
dado que dicho informe va adjunto con la demanda de amparo, cuando ésta es remitida a dicho tribunal. En el amparo directo no se ventila una audiencia constitucional. Esencia de la sustanciación del amparo indirecto. El expediente del amparo indirecto que incluya la demanda debe turnarse por parte del presidente del tribunal colegiado del circuito a uno de los magistrados del respectivo tribunal, con el objeto de que dicho juez pueda realizar un proyecto de resolución, lo cual tiene efecto de citación para sentencia, misma que se dictará en el término respectivo. Y por último tenemos la sentencia de amparo directo, que es con la que finaliza, y en el artículo 189 de la Ley de Amparo establece una regla de prelación al momento de emitir la sentencia de amparo directo en todas las materias. Dichas reglas se sustentan en la idea de resolver el asunto prodigando mayor beneficio para el quejoso. En la sentencia de amparo directo, en que se estudien las violaciones procesales, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá analizar todos esos vicios en una sola resolución, conforme al artículo 107 de la Constitución. Y también respecto a este artículo 107 de la Ley de Amparo, y bueno, el proyecto será discutido y votado por el tribunal el día de señalado y la resolución se tomará por unanimidad o por mayoría de votos, según el artículo 185 al 188 de la Ley de Amparo. Y bueno, aquí dejamos nuestras fuentes o de donde sacamos la información. Esperamos que puedan aprender un poquito más acerca del juicio de amparo y hasta aquí nos despedimos. Muchas gracias.